Buenos días, chicos. Vamos a ver nuestro tema número 8 de literatura peruana. Hoy nos toca ver al indigenismo en la zona sur. Este indigenismo en la zona sur está representado por el gran taita, así lo llamaban, el taita José María Arguedas, un gran representante del indigenismo en nuestra área del sur del Perú. Este representante, José María Arguedas, hablaba, les comento, el quechua también como el castellano, incluso mejor todavía. Hablaba también el aymara. Era realmente un representante digno de poder alzar la voz de protesta del indio en esta corriente literaria, puesto que él vivió realmente con los indios, comió con los indios, se enamoró de una indiecita hermosa llamada Justinacha, en el libro de cuentos Agua, en el cuento Guarmacuyay. Así que él realmente retrató la visión del indio de una manera muy fiel, muy fidedigna, muy cercana y muy objetiva. Entonces aquí se ve ya realmente el indigenismo puro representado por este gran literato José María Arguedas. Él nace en Andahuaylas y fallece en Lima en 1969. Lastimosamente, su fin fatídico fue dándose una bala en la sien en la universidad donde él era catedrático, en la Universidad Agraria. Tuvo unos 3 días de agonía y luego dejó de existir. Lastimosamente, José María Arguedas tuvo una niñez que marcó mucho su destino, tuvo una niñez muy trágica, muy enrevesada, la cual él pasó por muchas culturas, puesto que su padre era abogado, defendía a muchos de los trabajadores de las haciendas, es decir, a la gente pobre, ¿no? A los indios, y esto hacía que él vaya exiliado, porque era perseguido por muchos políticos y autoridades que lo marcaban, pues el papá de Arguedas, porque también él defendía a este estrato social, entonces era muy perseguido y constantemente iba exiliado de pueblo en pueblo. Esto hizo que el pequeño Arguedas, cuyo nombre autobiográfico se retrata en muchos de los cuentos y novelas que él mismo escribe, se llama Ernesto. Es ahí donde él sufre una especie de transculturización o un proceso de identificación. Él no sabía si pertenecía a la clase de los hacendados, de los blancos o de los indios, puesto que en realidad él era hijo ¿no? de un familiar de un hacendado, era hijo de un blanco, ¿no? Con una madre quechua-blanca. Entonces él estaba como arraigado en ambas culturas, en el mundo de los blancos, que veía injusto, que veía un mundo en el cual se atropellaban los derechos y el valor de la justicia, pero también estaba identificado con el mundo de los indios porque él era muy feliz viviendo, conviviendo, durmiendo, compartiendo, jugando, cantando en todos los trabajos del ayu, que los indios pues lo invitaban a participar. Él entonces se enamoró también de una indiecita y esto marcó mucho su destino, ¿no? Porque esta indiecita, Justinacha, obviamente no le correspondía porque ya estaba enamorado de otro indio, del negro cara de sapo el putu, que ya les había comentado. Esto hacía que este rechazo él lo sintiera a un nivel macro, ¿no? No solamente sentía él el rechazo de la amada Justinacha, que además era ya adulta, sino además esto lo representaba como un rechazo de toda esa raza a la cual él se quería arraigar, y esa raza a la cual él mucho quería y admiraba, como era la raza del indígena. Él sentía que ahí el trabajo colectivo realmente era un trabajo solidario, un trabajo que realmente daba pues mucha felicidad a los niños, al campo, daba mucha felicidad porque cumplían sus metas siempre en comunión. Y esta idea de colectividad, de trabajo, se vivía en todo momento, en el aspecto agrario, en los trabajos que hacían, en las comidas, en los cantos, en los juegos, él lo tenía muy pendiente. Pero sabía que él no pertenecía a ese grupo, porque hijo de un blanco, y muchas veces lo rechazaban. A veces los indios le decían, anda blanquito, vete con tu mamá, vete con tu papá o vete con tus blanquitos. Y esto lo marcó mucho, a tal punto de que este proceso de transculturización que él vivió por su vida, su contexto, su propia biografía, hizo que él no se identificara en realidad con alguna cultura, no sintiese que perteneciese a una cultura propia y terminó por suicidarse. Toda esta especie de filosofía de identificación, él lo va a plasmar en una obra póstuma que tiene, una obra inconclusa, El zorro de arriba y el zorro de abajo, la cual cuenta más o menos eso, el mundo de los citadinos y el mundo de los indios. Trágicamente no se despide de nosotros el gran José María Arguedas con este hecho lamentable, ¿no? Del suicidio. Su padre era abogado y su madre falleció cuando él era muy pequeñito, por eso su infancia se la pasó al cuidado de los sirvientes indígenas, como les dije, ¿no? Lo cuidaban los indígenas, pero él sí era padre, era hijo de un abogado blanco. Esta unión con los indios se consolidó, dice, al encontrar en ellos la protección frente a constantes maltratos que recibía de la segunda esposa de su padre. Guimanés Arangolio era una hacendada rica, que se casó cuando el padre enviudó, y pues lo trataba muy mal. Sobre todo su niñez también fue marcada por la imagen
terrible, tétrica, y por el antiejemplo que le daba este hermanastro llamado Pablo, 10 años mayor que él, que dice abusaba de las indias sexualmente, maltrataba a los animalitos, y lo hacía todo delante de él como para que pudiese él ver y sentirse orgulloso de lo que el otro hiciese o siguiese su ejemplo. Sin embargo, esto lo marcó mucho, ¿no? Estos hechos injustos lo marcó mucho a Arguedas, hizo que odie en muchos casos a la raza a la cual él pertenecía, que era de los blancos, ¿no? Trasladó a la hacienda de su tío, que se encontraba muy cerca de la comunidad de Utrecht. Esta experiencia fue muy importante para el escritor, puesto de que descubrió que los indios que vivían en la comunidad, a diferencia de los de la hacienda, gozaban de un trabajo juntos, de un trabajo colectivo, y que había mucho respeto y solidaridad en los valores practicados por ellos. Debido a este contacto con el mundo indígena, la vida de Arguedas estuvo dividida entre dos mundos. Este proceso de dividirse entre dos mundos, el mundo de los blancos a la cual él pertenecía, porque era hijastro del hacendado, fue un blanco abogado, y de los indios que lo cuidaban porque el padre salía mucho para ver los casos judiciales que tenía. Esta experiencia de vivir en dos mundos, este proceso se llama transculturización, que les mencioné al inicio, pues no encontraba integrado en ninguno de los mundos, ni en el de los blancos, ni en el de los indígenas. En el de los blancos, la grimanesa, su madrastra, lo rechazaba. Solo cuando el papá venía de viaje, pues de sus casos, lo cambiaba, lo hacía comer en el comedor con ellos. Pero cuando el papá se iba, lo botaba nuevamente con los indios. Él era muy feliz, sin embargo, y esto menos mal, Grimanesa nunca lo supo, si no lo hubiera llevado a su lado donde realmente hubiera sufrido mucho, ¿no? Eso comenta en una entrevista. Estudió, dice Nica, donde sintió la marginación de parte de sus compañeros por su origen serrano. Él era un blanquito, hasta con ojos medios celeste verdosos, pero su dejo, pues en este caso su dialecto era quechua, ¿no? Por eso que sufrió la discriminación. Pese a ello, obtenía las mejores calificaciones. Estudió antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la especialidad de etnología, es decir, culturas. Estuvo encarcelado en el sexto por participar cuando era universitario de una protesta estudiantil que se realizó con la visita del general Camarota, enviado por Benito Mussolini en Italia, ¿verdad? Se vivía lo que es el fascismo en esa época, recuerden, ¿no? Bueno, entonces, el sexto también es el nombre de la cárcel, por eso que él creó una novela llamada también El Sexto, en 1961, donde narra su experiencia en la cárcel. Realmente no cometió ningún delito, solo participó de una protesta, pero como venía en visita del extranjero, en esta época, pues, esta protesta era vista de una forma muy radical, ¿no? Y lo encarcelaron 8 o 9 meses. Apreciaba muchísimo su labor de maestro y difusor del folclore andino. Por eso le llamaban el taita, ¿no? El papá. Fue nombrado director de la Casa de la Cultura en el Perú y a lo largo de su vida se dedicó a la traducción, estudio y antología de la poesía, cuentos y músicas, todo reflejando el valor andino. Se casó 2 veces con Cecilia Bustamante, de quien se divorció en 1965, y con Sibila Redonda en 1967. Sus días acabaron trágicamente, se disparó en el cráneo en un baño de la Universidad Agraria La Molina, muriendo luego de una penosa agonía el 2 de diciembre de 1969. Pero todos estos hechos de cómo él se iba a suicidar, ya lo había narrado en esta novela que dejó inconclusa, y ustedes van a ver los motivos, y influye mucho este hecho de la transculturización, de no sentirse arraigado en ninguna de ambas culturas, que lo movían de un lado a otro, pues por el trabajo del padre, y es en esta obra que él va a narrar los motivos, las causas y la ideología filosófica de por qué él toma esta decisión que ya estaba pensada. José María Arguedas destaca por su narrativa andina, es el mejor representante del indigenismo peruano. Habla mucho sobre el folclore, las etnias, las culturas. Dentro de sus obras más destacadas tenemos, a nivel de género narrativo y novela, Yaguar Fiesta, que significa fiesta de sangre. Más o menos, chicos, se narra lo que es la prohibición de estas corridas de toros en las cuales a los toros eran sacrificados. El toro representaba más o menos pues, lo que es la cultura española, la cultura de los blancos, y pues el capeador representaría el mundo andino. Esto fue prohibido por verse de una forma un poco violenta, encarnizada hacia los animales. Sin embargo, los pueblerinos se rebelan y a costa de toda autoridad logran desarrollar su Yaguar Fiesta. Diamantes y Pedernales, ¿no? Diamantes y Pedernales, tenemos otra novela, Los Ríos Profundos, que es la novela más famosa de José María Arguedas, la que representa su mundo autobiográfico de cuando él era pequeñito, y también se llama Ernesto en esta novela. Representa la injusticia de los hacendados blancos contra los indios también. El Sexto, que es la novela que narra su experiencia en la cárcel, por haberse sublevado cuando era estudiante universitario. Todas las sangres es una novela universal que narra cómo la ideología o el deseo o la añoranza de José María Arguedas de que todas las sangres algún día unidas podrán hacer frente a la mayor injusticia. Toda la sangre representa la unión de todos los pueblos en afán de compartir la cultura maravillosa, ancestral y la cultura universal
del peruano. Esta cultura es el mundo indígena y es el mundo que él admiraba y con el cual él realmente se sentía muy agradecido por el terruño y el cariño que le dieron siempre. El zorro de arriba y el zorro de abajo es la obra póstuma inconclusa en la cual él narra los motivos por los cuales decide suicidarse y su proceso de transculturización que lo llevó a tomar esta decisión, esta fatal decisión. En narrativa tenemos un libro de cuentos muy hermoso también, llamada en este caso Agua, es el nombre del libro de cuentos. Dentro de estos cuentos hay varios cuentos hermosos, todos de índole andino, de la cosmovisión andina. Pues el más famoso es Guarmacuyay, que significa ilusión de niño, que también narra como cuando él, pequeñito llamado Ernesto, siempre se pone el nombre de Ernesto en los cuentos y novelas, se enamora de una india y como es rechazado por esta india. Runa Rupay, su novela también muy famosa, que representa la cosmovisión andina en 1939. La agonía de Rasuniti, que habla un poco de esta danza de las tijeras y la cosmovisión en función a toda esta cultura de los danzantes de tijeras, ¿no? En 1962. Amor Mudo y todos los cuentos, también otra novela hermosa. El Jaguar Fiesta, como les mencioné hace un momento, es el proceso de transculturización hispano-indígena de los habitantes de las ciudades serranas. Aquí se busca prohibir este tipo de fiestas, sin embargo, el pueblo lo realiza contra todo pronóstico, ¿no? Hablamos de algunas de los estratos sociales que Arguedas reconocía en estos pueblos indígenas, como son los mistizos principales, que eran para ellos los sacerdotes, ¿no? Los que tenían el poder, los comuneros, los mestizos. En Los Ríos Profundos vemos cómo Ernesto va desde pequeñito a narrar cómo así se influenció el trabajo del padre. Él pudiera irse a diferentes colegios, a convivir con diferentes culturas, a observar todo el maltrato de los hacendados contra los indígenas, al punto de que incluso les privaron de la sal. Producto de esto se realiza una rebelión. Luego de esta rebelión viene una peste pues en este caso que asoló y enfermó a muchos pueblerinos al punto de que los colegios se vaciaron, donde él estudió también. Creyeron que él también estaba contagiado con la tos, era una tos tipo tifus muy contagiosa. Lo tuvieron en cuarentena, el pobre Ernesto, él no venía del viaje, y pues el viejo, que era el hacendado, que era el tío de su padre, lo saca después de ver que ya los colegios se han vaciado y él está solo, pensando que él estaba enfermo y podía contagiar. Sin embargo, él no estaba enfermo. El viejo le dice que se queda a vivir con él, pero Ernesto no quiere y se va sin rumbo fijo buscando el lugar donde su padre estaba para poder reunirse con él. Vamos a ver un pequeño video, chicos, acerca de esta novela llamada Los Ríos Profundos, ¿ya? Entonces ahora, van a decir si están escuchando, por favor, miren, este gran hombre con este hermoso semblante es el gran José María Arguedas, ¿ya? José María Arguedas es el gran representante del indigenismo peruano y además, pues, es el que mejor lo va a representar. Vamos a escuchar parte del argumento de esta hermosa novela denominada Los Ríos Profundos, ¿ya? Muy bien, escuchamos, chicos. Los Ríos Profundos. Espero que disfruten el video. La historia empieza cuando Ernesto, el protagonista, y Gabriel, quien es su padre, llegan al Cusco en busca de asilo y trabajo. Aquí se encuentran con un hombre a quien se le conoce como el Viejo. Ernesto lo repudia a pesar de que es su tío, puesto que el hombre mencionado es la viva imagen del explotador abusivo y avaro de las haciendas. En contraposición aparece un Pongo, quien está al servicio de El Viejo y es caracterizado como un ser famélico y sin ningún tipo de integridad. Luego de ello, junto a Ernesto nos vamos adentrando en las historias de diversas localidades andinas, ya que la situación de su padre, quien es abogado, así lo requiere. Esto sucede hasta que llegan a Bancay. Aquí Gabriel le promete a su hijo que ya no viajarán, pues se asentará en dicha localidad. Así es como matricula Ernesto en un internado religioso. Sin embargo, pasan los días y Gabriel no tiene ningún cliente. En esta situación llega Joaquín, un hombre que pide sus servicios lejos de allí. Gabriel acepta, pero deja a Ernesto en el internado. Dentro del internado, el padre Linares, quien es el director, es representado como un hombre muy rígido. Obliga a los alumnos a pelear mutuamente para despertarles el espíritu, entre comillas, patriótico. Aquí también conoce a Ñuco, Lleras y el Peluca, quienes serán abusivos del internado. Además de que violaban constantemente a la ayudante de la cocina, que tenía retraso mental y era conocida como la Opa Marcelina.
Llega un punto en la novela en la que Antero, amigo de Ernesto, trae el zumbaillo, una especie de trompo catalogado como mágico y que termina uniendo, aunque fugazmente, a todos los alumnos que allí radican. Más adelante, una mujer conocida como Doña Felipa empieza un motín en contra de los hacendados, quienes, frente a la escasez de sal, lo guardaban para dárselo a sus vacas, en lugar de repartirlo. Aquí vamos a ver un breve resumen. Vimos cómo en este caso, pues Ernesto se despide del padre, ya que cuando fueron al Cusco no tuvo ningún caso, así que tuvieron que irse hasta Abancay, y en Abancay el padre decidió ir en busca de sus casos para poder sustentar al hogar junto con Ernesto. Y pues Ernesto tiene que ir al colegio de Abancay, un colegio religioso, sin embargo no tenía nada de religioso, puesto que para empezar el mismo director, que era el sacerdote, era muy injusto y más bien incentivaba la rebelión entre los mismos compañeros y las peleas. Los chicos, él veía con mucha atrocidad cómo abusaban de una señorita que ayudaba en la cocina y que pues era la Marcelina, pese a tener una incapacidad mental, aprovechaban de eso y abusaban de ella, lo cual le parecía muy atroz. Todo esto sabiendas del mismo director que era el sacerdote. Uno de sus compañeros, Antero, que era hijo de un rico hacendado, le regaló un zumbayo, ¿no? Este zumbayo era como un elemento mítico religioso para él, un elemento sagrado. Él sentía que con este trompito se podía comunicar con sus amigos indígenas que estaban en otros pueblitos, en otras haciendas donde él había vivido. Y adoraba mucho el zumbayo que le habían regalado y jugaba todos los días con el zumbayo. Era motivo de juego en el colegio y no solamente para él, sino para todos los compañeros, ¿no? Bueno, luego se narra la escena donde una de las mujeres más pobres de la hacienda arma una rebelión. Ahí se ve en esta imagen la rebelión, porque les habían quitado la sal, les estaban cobrando muy caro al punto que esta sal va a escasear. Vamos a ver qué pasa luego de esta rebelión por la sal. A la gente pobre. Ernesto se une al motín y por esta razón en un futuro es castigado brutalmente por el padre Linares. En cuanto al motín, doña Felipa y sus aliadas son apresadas por los militares que se asientan en la ciudad, pero luego huyen tras un contraataque violento. Finalmente, la peste del tifus llega a la ciudad. Esto provoca que muchos habitantes mueran, entre ellos la opa Marcelina. Ernesto llora su partida. El padre Linares oficia una misa para redimir a los numerosos muertos y Ernesto parte para el Cusco, donde espera a su tío Manuel Jesús, más conocido como el Viejo. Chicos, Como obra disculpen. representativa Les del estaba indigenismo, contando la segunda parte del resumen, estaba silenciado, disculpen. Les comentaba cómo José María Arguedas es castigado brutalmente por apoyar a esta rebelión en cuanto a lo que es este ingrediente de la sal, ¿no? Él es castigado brutalmente por el propio padre Linares, que era el director del colegio. Lo azota fuertemente porque él ayudó a esta rebelión, lo encarcela también de pequeñito unos días, a todo el pueblo también, y esta fusión de las personas
ya estaban pues encarceladas, todos por haberse rebelado para robar la sal de los lugares donde los tenían escondidos las autoridades y dárselo a los pobres. Hizo que viniese una peste, esta como aglomeración de gente. Esta peste se llamó la tos llamada el tifus. Murieron muchas personas, medio pueblo falleció y el padre Linares ofició misas para estas almas, ¿no? Murió la opa Marcelina, a quien José María Arguedas le tenía mucho cariño, ¿no? Lloró mucho su partida. Sin embargo, incluso encierran al pobre de Ernesto creyendo que también tiene el tifus para que no contagie, como que lo ponen en cuarentena. Sin embargo, él no tenía. Cuando él sale, ya el colegio prácticamente había desaparecido, no quedaba ningún alumno, ya que todos habían fallecido y muchos habían sido exiliados por el temor de seguir contagiándose, se habían ido otros pobrecitos, ¿no? Sale él y se encuentra solo. El padre Linares le dice que su abuelo, el viejo, le está esperando, ese hacendado rico. Sin embargo, él decide no irse ahí, pese a que sabía que ahí podía tener comodidades, puesto que no quería ser testigo silencioso de todas las atrocidades e injusticias que se vivían en la hacienda del viejo, que era su familiar, y decide irse sin rumbo fijo para buscar a su padre Guillermo y buscar para poder vivir con él. Así termina la triste historia de este mundo un poco desequilibrado, este mundo muy fuerte, un contexto muy fuerte, lleno de injusticias que vivió de una forma directa, presenciando todas esas injusticias contra los indios. Eso hizo que él sintiera esa transculturización, estos recuerdos lo frustraron mucho e hizo que, como cuentan sobre el zorro de arriba y el zorro de abajo, tome esta decisión fatal de suicidarse. El mismo peruano, Los Ríos Profundos nos da un recorrido amplio de los paisajes andinos y con un verbo muy estético, Arguedas es capaz de transmitirnos esa mitificación que él ha elaborado de su espacio habitual. A través de Ernesto, el autor es capaz de transportarnos a la naturaleza en el cual se refugia. Algo sorprendente, a mi criterio, es que a la par del esteticismo literario, Arguedas es capaz de llegar al lector mediante la nostalgia, en la que nos presenta este dualismo, esta lucha constante de emociones, este concepto de mestizaje y autorreconocimiento que siempre... Ese término es importante, ¿no? Este proceso de mestizaje que él vivió, y, ¿no? Era en este caso, como le mencionaba, hijo de un blanco y una india. Entonces, este proceso de saber a qué cultura pertenece es lo que llamamos transculturización y lo que él lo marcó mucho en su vida y también en su adultez, porque siempre esas cosas del pasado lo arraigaban demasiado, un gordo tipo de presión, ¿no? Formaba parte de su desarrollo como individuo. Algo curioso, además del protagonismo de la naturaleza en el contexto, es la imagen de la figura femenina, la de la cristalina sonrisa, frágil flor o espíritu purificado. Son algunos de los adjetivos que Ernesto asocia con las mujeres que forman parte de su vida. Ellas, al igual que el espacio andino, son fragmentos del refugio en el que se adentra y en muchas ocasiones contrarrestan su desolación. Por otro lado, también es importante mencionar al zumbaillo, que es un instrumento divinizado por los alumnos del internado, además de ser una herramienta de unión, una razón para olvidar las múltiples diferencias y un asilo necesario para aplacar el constante caos que se desarrolla en el entorno. Respecto al nombre, muchos analistas concuerdan en que los ríos representan las venas, por decirlo de alguna forma, de la comunidad en los Andes. Y el término profundo hace referencia a su antigüedad, es decir, el autor trata de transmitir la evolución de nuestra sociedad en el marco de la vida andina, a través de historias correlacionadas y envueltas incluso en los conflictos propios de la época, como la guerra contra Chile, por ejemplo. A mi criterio, el nombre también hace alusión a la personalidad de Ernesto, íntimamente ligada a la naturaleza. Con esta obra, Arguedas trata de transportarnos a su infancia, con aquellos recuerdos que hasta ese momento de su vida lo han perseguido, esa dualidad constante en su autorreconocimiento y esa lucha permanente de clases que ha visto son clave para la culminación de esta obra maestra. En esta oportunidad no aplicaré todo lo que implica esta sección de mis videos, ya que la escena de hoy será más bien aquella que más impacto me causó. Es un episodio bastante crudo, aunque no es de sorprender teniendo en cuenta la tragicidad de muchas historias tejidas en el libro. Bien, la escena se encuentra en el segundo capítulo y narra el triste final de unos pobres loros. A continuación, escucharás el fragmento en cuestión. Apuntaban y a cada disparo caía un loro, a veces por casualidad derribaban dos. ¿Por qué no se movía la bandada? ¿Por qué no levantaban el vuelo al oír la explosión de los balazos y al ver tantos heridos? Seguían en las ramas gritando, trepando, saltando de un árbol a otro. Yo hacía bulla, lanzaba piedras a los árboles, agitaba latas llenas de piedras. Los fusileros se burlaban y seguían matando loros muy formalmente.
Los niños de las escuelas venían por grupos a recoger los loros muertos, hacían sartas con ellos. Concluido el entrenamiento, los muchachos paseaban las calles llevando cuerdas que cruzaban todo el ancho de la calle. De cada cuerda colgaban de las patas 20 o 30 loros ensangrentados. Por el sinnúmero de historias atrayentes y complejas, los personajes bueno, una escena nos está contando de cómo los blancos cazaban a los loros, como si fueran pues cualquier tipo de animalito inservible, ¿no? Quiero que escuchen un poquito a José María Arguedas, a ver como una de sus canciones en quechua, para que vean, escuchen más o menos como él realmente estaba muy arraigado con la cultura pues andina, ¿no? Vamos a ver. Vamos a escuchar su voz. Hay un video donde él mismo canta su propia voz de él, ¿no? Su voz autóctona. Él mismo canta. Se llama Huifala, se llama. Vamos a escucharlo, a ver. También hay muchos representantes que han cantado, ¿no? Esta canción muy bonita. Vamos a ver, aquí me parece que es donde él canta. Arguedas canta, dice, vamos a escucharlo. Van a escuchar su dialecto muy de quechua blanco, muy arraigado. María, ya está listo. Empezamos a grabar. Vamos, ahí va. Sí, está grabando. Sí, está bien. Esta es la voz de ¿Cómo que Arguedas. está? Sí, está grabando. Chiaraya guay mayu patapi cartamoani cierto chum cartamoaracanqui. Yo lo canto más alto. Hay que cantarlo más alto. Esta es su nota. Loro chay, loro chay, loro chay, loro. Con ese dialecto quechua bien arraigado, ¿no? Sentido. Loro chay, loro. Chay, así no. Loro chay, loro. Yo lo canto una nota más alta. Sí, espérate. Chiarayaway mayu patapi cartamoanispa. Chiarayaway mayu patapi cartamoanispa. Cierto chum cartamoaracanqui. Loro chay, loro chay. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Bien, hemos escuchado un poco la voz de Arguedas, cómo no admirar realmente un representante tan vivo, tan encarnizado, tan autóctono, tan propio de lo que realmente Oye, jugador 1, ¿crees estar listo para esto? El mejor representante, el más autóctono, el más genuino, en función a muchos de otros representantes, ¿verdad? Vamos a ver ahora, chicos, nuestra ficha, a ver qué preguntas nos traen. Vamos a ver, ya hemos visto entonces de qué tratan los ríos profundos. Comenzamos entonces respondiendo a las preguntas. Personaje principal de los ríos profundos tenemos al gran Ernesto. Él es en sí José María Arguedas. Recuerden que es una obra autobiográfica donde él narra sus experiencias desde pequeño en función pues a cómo vivió este mundo injusto de los hacendados contra los indios, ¿ya? Vamos a ver ahora, entonces, el personaje principal de los ríos profundos, Ernesto. Número 2, escenario de la novela de los ríos profundos. Dijimos que eso sucede ¿en dónde, chicos? Muy bien, ¿dónde? ¿Dónde fue la novela? ¿Dónde fue el escenario principal? ¿Dónde fue? Cerro de Pasco, Lima, Purímac, Junín o Arequipa. Muy bien, Apurímac, chicos. Conjunto de cuentos publicados en 1935. Les comenté el libro, el nombre de este libro de cuentos se denomina Agua, y dentro de Agua aparecen varios cuentos hermosos que narran también la niñez de Ernesto. Es un mundo con la cosmovisión andina, y el más famoso, vamos a colocarlo aquí, es Guarma Cuyay. Es el cuento donde él se enamora de su indiecita. Esta indiecita se llamaba Justinacha.
Zumbayo es el trompo que él consideraba este elemento mítico religioso que lo podía transmutar o lo podía trasladar a ese mundo indígena donde vivía. La agonía de Rasumitis habla acá de la cosmovisión andina de esta danza de las tijeras muy famosa, y pues también es obra de nuestro gran José María Arguedas. ¿Quién era Grimanesa Arangoitia? Recuerden que era la madrastra de Arguedas, que lo trataba muy mal, que lo hacía dormir con los indios, que creía que le hacía un daño, sin embargo él era muy, pero muy feliz viviendo con sus indios. Era la madrastra de Arguedas, que se casó con su padre abogado luego de que falleciese su mamita. ¿A qué se le denominó transculturación? A este hecho de vivir entre dos mundos, ¿no? La cultura indígena y el mundo de los blancos, al cual él también pertenecía. Arguedas escribió el Sexto por su permanencia en la cárcel cuando era joven universitario. Recuerden que formó parte de una rebelión cuando vinieron los encargados de Mussolini, ¿no? Obra de José María Arguedas ambientada en Puquio. Esta obra que hemos visto, ¿cómo se llama? La obra que les comenté, Yaguar Fiesta, y narra la historia en Puquio. Esta historia que narra el hecho de que los indígenas se enfrentan contra las autoridades porque se les había prohibido seguir realizando esta corrida de toros, ¿no? Yaguar Fiesta, la fiesta de sangre, que representa a esta fiesta que hacen cuando hay corrida de toros. Obra de José María Arguedas, publicada en 1939, es la obra Runa Rupay. Tenemos como tareita escribir el argumento de los ríos profundos, que ya se les ha relatado también con el vídeo, y el tema central, ¿no? Ese hecho de cómo él ve la injusticia de los hacendados contra los indios y que lo narra desde su punto de vista de niño, de pequeño. También sufrió esta discriminación, esta injusticia en el colegio donde él estudió. Escribir el argumento, en este caso, de Yaguar Fiesta, la fiesta de los toros, ¿ya? El argumento de Yaguar Fiesta. Y escribir el argumento también de esta obra póstuma, donde les mencioné que él narra la decisión de por qué se iba a suicidar, que se llama El zorro de arriba y El zorro de abajo. ¿Bien, chicos? Muy bien, chicos, gracias por participar. Espero que hoy hayamos tenido un poco más de admiración por este gran narrador indigenista, José María Arguedas. El mejor representante que tenemos aquí en el Perú, esta corriente tan autóctona que reivindica los derechos de nuestros indios. Muy bien, chicos, gracias por participar. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, chicos.